Bueno, volvemos a Después de la Deriva, 8:36 en este segundo programa del año que nos encuentra, y veníamos recorriendo un poco la situación de Atanor, de poquito más de un año, ¿no, Pau? De lo que ha sido esta explosión con todas las consecuencias del caso. Y tenemos la posibilidad de una entrevista, ¿no?, tan deseada y tan necesitada en este contexto. Ni más ni menos que con Fabián Maggi, abogado de la causa, persona interesantísima que nos alojó con una hospitalidad inmensa en su casa el fin de semana que estuvimos ahí. Y bueno, para charlar un poco de cómo viene este proceso, cuál es la situación hoy, cómo sigue. Nos alojó Fabián y también Gabriel el pescador. Y también Gabriel, ¿no?, el pescador, exactamente. Así que sí, fue también una hospitalidad mutua. Fabián, querido, ¿estás allá? Acá estoy, Guille, Paula, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fabián? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. Muy bien. Bueno, venía, no sé si pudiste seguir la primera parte, un poco aparecieron los relatos, sobre todo de Miriam y Osvaldo, contando la situación del barrio Química a partir de la explosión de Atanor, y fuiste evidentemente uno de los protagonistas además por habitante local, ¿no?, de San Nicolás. Un poco, si querés contar y desarrollar la situación como vecino y como abogado de esta causa terrible. Bueno, el conflicto con Atanor, como deben saber muchos de ustedes, lleva décadas ya, ¿no? Vamos a tratar de resumir en alguna síntesis que pueda ser útil para este espacio. Y en esa tarea les digo que todo comienza justamente por las denuncias de los propios trabajadores, ¿no? Los delegados gremiales de la empresa y los trabajadores denunciaban que los obligaban a enterrar residuos peligrosos, a tirar líquidos contaminados por la barranca hacia el río Paraná. Eso generó todo un revuelo dentro de la empresa que se hizo eco junto con la problemática del barrio, que iban de la mano, ¿no? Los vecinos de esa planta siempre respirando el aire viciado, el olor a veneno, era una constante en el paisaje del lugar, y eso con el tiempo obviamente fue deteriorando no solo el ambiente, sino que la salud pública, ¿no? Ha tenido un impacto enorme, muy duro, sobre todo el barrio Química, el barrio de Los Fresnos y el resto de los barrios aledaños. Los vecinos han padecido enfermedades gravísimas, ¿no? Muchos en este periodo han perdido la vida por enfermedades terminales, y la mayoría de ellos ven deteriorada la calidad de vida, ¿no? La empresa esta se caracteriza no solo en San Nicolás, sino en todos sus emplazamientos industriales de tener conductas temerarias, ¿no? Una falta total de respeto al ambiente, de respeto al vecino, de cuidado de la salud pública. Es prácticamente una directriz de la empresa. Someten al ambiente y a los vecinos con el solo objeto de maximizar sus ganancias. Eso es un panorama más o menos genérico que yo lo dejo como para abrir pie a la charla que seguramente vamos a tener. Sí, Fabián, no, y empezar preguntándote, ahora sí por el proceso judicial, cómo viene, cómo ha sido y cómo está en el presente. Yo creo, si les parece, empezamos del presente. Dale. Y vamos rebobinando. Sobre todo porque tenemos una buena noticia de la última vez que nos hemos visto. Ustedes saben que nosotros somos muy críticos de cómo se aplica la ciencia sobre estos conflictos, ¿no? Y uno de los temas principales era el rol, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional. En este caso, la Facultad Regional de San Nicolás, ¿no?, que es integrante de la UTN. Bueno, hoy recibimos justamente la buena noticia de que la jueza ha dado razón a nuestro pedido, a nuestro reclamo, de que la UTN no puede participar en el peritaje de Atanor porque tiene relaciones comerciales y profesionales con esa empresa, ¿no? Entonces esto era un tema que lo veníamos peleando desde hace mucho tiempo, porque obviamente la empresa, y ya revelando un poco esa relación inconveniente, esa convivencia de partes, la empresa pugnaba porque la UTN haga las pericias, ¿no? Entonces ya ahí teníamos el primer llamado de alerta. Cuando indagamos un poco, obviamente descubrimos que había contratos comerciales, que había un ida y vuelta de dinero importante y de servicios que se prestaban mutuamente. Por suerte la jueza hizo caso y ahora, bueno, estamos en la búsqueda de algún otro laboratorio que pueda ser útil para ese fin. Y la otra parte,
que tiene que ver con la ciencia, que es el otro aspecto que nos ocupa, es la labor de algunos científicos que, en representación del CONICET, han sido encomendados por el Poder Judicial para que hagan una evaluación de riesgo cuantitativo sobre ese emplazamiento industrial en pleno radio urbano. Ahí estamos en pugna también porque lamentablemente vemos que los profesionales que están llevando adelante esa tarea no están actuando, a nuestro entender, conforme su leal conocimiento y sus expresiones en el ámbito académico, ¿no? Damos mucha diferencia entre lo que dicen sus trabajos académicos, sus libros, sus participaciones en revistas internacionales, donde señalan una serie de hitos indispensables para hacer una correcta evaluación de riesgos y, en el caso de Atanor, lamentablemente hemos detectado y comprobado que no los están aplicando. De ahí que tenemos una gran preocupación en cuál será el resultado final de la labor de estos profesionales sobre la evaluación de riesgos cuantitativos. Qué doloroso, ¿no? Yo te escuchamos acá, Fabián, y es tan doloroso porque el rol de alguna manera de las instituciones profesionales y de aquellos que formamos parte debiera ser, por un lado, ser confiables. Y por el otro, de alguna manera, no estar al lado, al calor del poder corporativo, y un poco la narración que estás dando sugiere algo que va a contramano de eso, ¿no? Pero además, con la imagen de imparcialidad, porque un poco se los convoca con esa palabra, con ese calificativo, ¿no? Se los llama al CONICET o a estos profesionales del CONICET para que hagan un informe imparcial. Exactamente, ahí está la mayor crítica, ¿no es cierto?, la falta de imparcialidad. Supongamos que un sector de la ciencia, que un profesional determinado decide trabajar para las corporaciones, ¿no? Pero cuando toca una situación donde se debe hacer un análisis objetivo, imparcial, tienen que excusarse, o sea, no pueden ser juez y parte. Si van a trabajar en una corporación, en una empresa, investigando fórmulas, buscando lo que sea para un producto comercial de esa empresa, bueno, es un rol que pueden tener, pero lo que no pueden hacer es utilizar la ciencia para engañar a la gente, para someter a la población. Ese es el rol que nosotros criticamos fundamentalmente, ¿no? Y no criticamos directamente al CONICET, sino a quienes hoy están ocupando esos espacios de decisión del CONICET. Porque el CONICET, sin duda, que es una institución sumamente valiosa, que agrupa a un sinnúmero de personas con un conocimiento extraordinario, con una capacidad, con una dedicación enorme. Pero, sin embargo, hay ciertos espacios de poder que están ocupados por personas que han demostrado cabalmente que no actúan de la forma que deberían actuar. Fabián, tengo una pregunta, Pau también tiene otras que queremos hacerte, pero el relevamiento respecto a la salud de la comunidad, ¿no? Porque aparecen muchos relatos y cuando estuvimos ahí en San Nicolás, de alguna manera fueron protagonistas en torno a cuadras enteras y familias enteras víctimas de diferentes tipos de enfermedades. ¿Hay algún tipo de relevamiento por parte del Estado, por instituciones? ¿Qué pasa con esa información en una causa como la de Atanor? No, lamentablemente relevamiento estatal, oficial o profesional no hay ninguno. Siempre se resistieron durante décadas. Es el reclamo histórico sobre este punto. Incluso hubo marchas y contramarchas de distintas autoridades que, con naturalidad y lógica, ordenaron hacer esos estudios, pero siempre fueron frenados, ¿no? Entendemos que el poder del lobby es el enorme poder que tienen las corporaciones económicas sobre las decisiones políticas. En definitiva, son los que han hecho que cada vez que lográbamos avanzar en esa dirección sea aplazado. Y este ha sido un nuevo capítulo de esa historia, porque la sentencia contenía un mandato más completo que el que se está ejecutando, ¿no? Incluso por instituciones con mayor experticia en lo que es salud pública. El CONICET, la verdad es que no ha puesto a ningún profesional que se pueda decir que tiene sólidas incumbencias en salud pública. Los profesionales que están son de otras ramas, ¿no? Tocan tangencialmente el tema a través de una estadística que simplemente va a relevar algunas versiones, vaya a saber cómo fueron escogidas y cuál es la legitimidad
de las voces que se han escuchado, ¿no? Pero vuelvo a insistir, un relevamiento hecho por profesionales de la salud, al día de hoy lamentablemente no lo tenemos. Y lo que sí quiero agregar es que, pese a que no lo tenemos, es tan fuerte la situación, tan violenta, tan agresiva en términos de salud pública, que permite a quienes no tenemos ese conocimiento específico y profesional, incluso a los propios vecinos, les permite afirmar que están siendo gravemente afectados por la producción de venenos que está calle de por medio de su vida. Fabián, vos hablaste de sentencia. ¿Cuál es la sentencia que tiene Atanor? ¿Qué sentencia está cumplida? ¿Hacer esta evaluación de riesgo de la cual está formando parte esta gente del CONICET? ¿Y algo más? Sí, la sentencia tiene 12 puntos, por eso es un poco difícil recontarlos a todos de memoria, pero vamos a hacer una aproximación. Déjenme decirles que la causa Atanor tiene, mejor dicho, el conflicto Atanor tiene varias causas judiciales abiertas, ¿no? Varias, algunas en sede civil, otras en sede penal, porque hay una responsabilidad criminal por la actividad de Atanor, y otras en sede administrativa. Hasta ahora únicamente se alcanzó, después de 10 años de proceso judicial, fíjense ustedes ya ahí la violación al derecho fundamental de obtener una sentencia en plazo razonable, ¿no? 10 años para un recurso de amparo, que como amparo mismo se presume que es expeditivo, que es rápido. Bueno, no lo fue, tardó 10 años. Esa sentencia de primera instancia tiene 12 puntos, como le decía, varias órdenes al Ministerio de Ambiente de la provincia, Autoridad del Agua de la provincia, a distintas universidades para que hagan relevamientos, ya sea epidemiológicos, de análisis de material particulado, una orden específica de que se prohibió que se siga produciendo clorpirifos. Fíjense, una de las tantas sustancias de agresividad enorme, como es el insecticida, el clorpirifos, que fue prohibido en infinidad de lugares, y cada vez que apareció una prohibición nueva la presentábamos en el amparo. La última fue en Estados Unidos, con la base científica de que causaba daño neurológico, sobre todo en niños y niñas, ¿no? Fíjense la agresividad de esta empresa que, vuelvo a repetir, calle de por medio elabora de manera masiva un veneno como el clorpirifos. Bueno, esa era parte también de un punto de los 12 que digo que tiene la sentencia original. Lamentablemente, y fíjense ustedes, muchos controles del Ministerio de Ambiente evidentemente no hubo, porque 4 meses después de la sentencia la empresa explotó por el aire como si nadie la hubiera revisado ni en el más mínimo detalle, ¿no? La Autoridad del Agua tampoco, porque siguió volcando efluentes. Las universidades, muchas de ellas, presentaron negativas para hacer las evaluaciones que le encomendó la justicia. Por eso terminó abarcando la orden hacia el CONICET la mayoría de los aspectos que eran objeto de la sentencia. Es como que fue un centro acumulador de tareas que iban quedando pendientes porque nadie las tomaba. En esa etapa estamos ahora, Paula, estamos esperando, como ustedes bien saben, el último informe. Hubo una etapa no anunciada, quinta en el medio, que nunca llegamos a conversar, pero bueno, que confirma lamentablemente nuestras ya conclusiones, aunque no esté terminado el trabajo, de que estamos ante una evaluación amañada, es decir, ante una evaluación tramposa, una evaluación que está sostenida con datos falsos y argumentos incompletos. Puede ser, y que apenas así sea, seré el primero en decirlo, puede ser que me equivoque, pero me parece que el CONICET va a defraudar a la sociedad. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir con esa situación? Fabián, ¿cómo ves el escenario de acá en más, aparte de esta predicción respecto al informe por parte de CONICET y la Universidad Nacional de La Plata? ¿Qué otro aspecto te parece que puede llegar a pasar, o de alguna manera que decías que pase? Bueno, primero, volver a decir lo que digo siempre, ¿no? Uno por ahí en las expresiones, en el diálogo rápido, dice el CONICET, pero quiero volver a insistir que estamos hablando de los profesionales que están actuando en nombre, ¿no? La institución, no nos vamos a cansar de defenderla siempre, ¿no?
Una vez dicho eso, le digo que después, ¿qué viene? Bueno, obviamente estamos en manos del Poder Judicial en este caso, ¿no? Más allá siempre, ¿no?, del reclamo social y de la potencia que hay que darle a través de los vecinos, vecinas y de todas las personas que nos acompañan. Obviamente lo que estamos esperando es una decisión del Poder Judicial. Y en principio tenemos que decir, hemos pasado por muchísimos jueces. La causa Tanor tuvo entre 9 y 10 jueces distintos, en el mismo expediente, que fueron cambiando, usados. En el mismo expediente tuvo como 10 juicios. ¿Quién dictó la sentencia? Es una jueza, la doctora Díaz Bancalari, que la verdad que dictó una sentencia que no deja de tener cierto mérito. Y tampoco deja de tener cierto mérito y reconocimiento de nuestra parte la intensa labor que desplegó después de la sentencia. Es habitual que los jueces dictan una sentencia y un poco se desentienden como si esa fuera su última labor. Hay que decir que en cuestiones ambientales la sentencia, lejos de ser un final, es casi un comienzo, ¿no? Porque de ahí empiezan realmente las evaluaciones serias. Bueno, la doctora Díaz Bancalari ha comprendido cabalmente ese rol de jueza ambiental y tenemos que decirlo dentro de tanto escenario negativo, tenemos que decir que en ese aspecto estamos en una situación que nos genera cierta expectativa y esperamos que haya una sentencia donde desentrañe cualquier tipo de engaño que pretenda introducirse en los informes ambientales. Pau, una pregunta más de cierre. Sí, no, más allá de la vía judicial, ¿qué se espera que pase con Atanor? O sea, ¿qué se hace por fuera de la vía judicial? Me refiero ahí, en San Nicolás, la comunidad, los vecinos, las vecinas. Y después del encuentro, pensando además en el encuentro del otro día, ¿no? Claro, sí, ahí tengo que decirles, ustedes ya lo saben, porque han estado acá conversando con los vecinos, hemos pasado una jornada completa en el barrio y vuelta el otro día, así que ustedes tienen un panorama más que claro. Vamos a contarle a la audiencia que ahí hay dos grandes posiciones, digamos, ¿no? Y sólidas, las dos, pero que son miradas distintas. Una es la mirada del ciudadano que no tiene una orientación ambiental, que no es activista ambiental, que no es militante de causas ambientales, tiene una mirada. Y después, quienes tienen ya una conciencia crítica mayor sobre la problemática ambiental, obviamente tienen una mirada más amplia, más abarcativa, que es a la que yo adhiero, y yo cumplo ahí un doble rol, digamos, ¿no? Porque por un lado represento a los vecinos, familias de trabajadores despedidos, gente que está en relación con la empresa, que conforman esa comunidad de vecinos que están al lado de la nave industrial de Atanor. Ese primer objetivo, el de la gente que no tiene un activismo ambiental, es la relocalización de la empresa. Lo que quieren, y con todo criterio y sentido, es que la empresa sea reubicada en un parque industrial lejos de todo emplazamiento urbano y obviamente que dentro de ese parque industrial cumpla con la normativa ambiental, adecúe sus emisiones gaseosas, líquidas y sólidas a parámetros que no afecten la salud pública y el ambiente. Esa es una posición, Paula, Guille. La otra es la que adherimos todos, es la que hacemos fuerza en distintos ámbitos territoriales, la que ya se extiende a todo el país y de manera regional, es la cancelación de los productos biocidas, de los insecticidas, de los herbicidas de uso a gran escala en esta agricultura industrial que domina nuestra región. Obviamente que propugnamos actividades agroecológicas para la producción de alimentos, con ejemplos más que factibles, que salen también y que fueron orientados en gran medida por gente que integra el CONICET. Puedo pensar, no sé, en el emprendimiento La Aurora, de 600 hectáreas, donde se hace ganadería y agricultura con un rendimiento extraordinario y con un beneficio que no pasa solo por lo monetario, sino que se plasma también en calidad ambiental y en salud pública. Esa es la posición que defendemos, por eso nosotros no queremos más producción de agroquímicos en todo el cono sur. Pues Fabián, que en este programa Después de la Deriva, que tenemos 2 horas, durante la segunda tanda, varios días se va de alguna manera a abordar la pregunta en torno a después de Milei, digamos, un después que se pregunta qué
tipo de país podemos armar con una lógica diferente a la mercantil, a la empresarial, a la que le pone precio a todo. Y tiraste muchas de pensar las instituciones, pensar la forma de vivir, la forma territorial, la forma de organización comunitaria, así que un poco de parte del colectivo Después de la Deriva, te pedimos un compromiso respecto a que cuando andes por Buenos Aires un martes por la noche puedas estar y compartir presencialmente con nosotras y nosotros en torno a la pregunta esta, que básicamente cómo conectar y cómo armar otro país a sabiendas de tu enorme laburo a lo largo y ancho de nuestro territorio. ¿Te parece compromiso? Claro que sí, claro que sí. Estaré por allá cuando pueda. Conversaremos sobre los beneficios de una economía circular, de cercanía y todo lo que pueda aportar un desarrollo mejor que estamos atravesando ahora. Con todo gusto los voy a visitar cuando podamos organizar. Bueno. Buenísimo. Bueno. Gracias por tanto, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Saludos por allá. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo enorme. Bueno. ¿Qué queda, no? ¿Qué queda en torno a esto? Una de las cosas que yo pensaba con Fabián es esta cuestión de asimetría de muchas instituciones que aprietan a sus laburantes, a sus trabajadores cuando critican a las corporaciones, y si usted no puede hablar en nombre del INTA, por ejemplo, o no puede decir la palabra agrotóxicos, pero no hace lo mismo con los negocios, ¿no? Es también algo que queda de alguna manera rebotando. Sí, no, y aparece muy claramente un sector de la ciencia, la pregunta por la ciencia, ¿no? ¿Por qué confiamos en la ciencia o por qué aparece esta imagen de imparcialidad cuando la ciencia lo que está haciendo es ser cómplice del negocio, habilitar negocio? De nuevo, ¿no? Pero porque aparece el sello CONICET y aparece con un aura que lo protege y es por lo cual es convocado. Y bueno, habría como que empezar a abrir y desarmar todo eso, y por ahí está bueno en algún programa empezar a pensar un poco el qué, el por qué, el para qué de las ciencias. ¿Cómo sacar afuera todo eso, no? Como la primavera, ¿qué nos queda después de Atanor? Y pensando también en las ciencias sociales, que es algo que venimos hablando, y en el informe que citaba ahí Fabián, hay trabajos de antropólogos y también, bueno, porque pareciera que no tienen nada que ver y hay también una gran responsabilidad de parte de esas ciencias. Estamos terminando 20:59, lo que es la primera hora Después de la Deriva. Gracias por acompañarnos con el colectivo de parte de Después de la Deriva. Estamos muy felices de esta nueva oportunidad aquí en Revuelto Radio. Revuelto Radio. Así que 20:59. Y ahora viene Juan Pablo Fernández a hablar después de Milei qué. Y a tocar Y a música. tocar, por suerte, música. Sí. Vamos a la tanda, gracias.